de aprendizaje 3 y vamos a tener este encuentro hacia o compartir este saber hacia el grupo 4, ¿no? Y pues nuestro tema está justo enfocado en ambientes de aprendizaje. Los compañeros que van a acompañar hoy van a narrarles un poquito desde su experiencia propia y también entablar las preguntas para que todos logremos hacer una reflexión. Sí, tanto integrantes del grupo 3 y 4 vamos a ir contestando. Entonces, en este caso, quien va a actuar como moderadora nos va a ir haciendo la presentación y las preguntas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. No, no ingresa todavía. No sé qué pasaría con Denise. Bueno, tal vez le puede ayudar a alguien o Mayeli. Jocelyn tiene las preguntas también, pienso. Per- Jocelyn Barros. Pienso que Jocelyn Barros también tenía la Sí, yo les información. mandé a todos la pregunta. A ver, Mayeli, ¿sí puede presentar también la... Sí, profe, ya le comparto. ¿Sí se puede visualizar? Sí, Ya, perfecto. Muy bien. ya, Bien, gracias. Siga Mayeli. ya. Buenas tardes a todos los compañeros y los docentes presentes. Bueno, vamos a dar inicio con las preguntas generadoras de reflexión. La primera se trata acerca, dice, desde su experiencia personal, ¿nos puede comentar cómo fue el aprendizaje de los niños? No sé si a lo mejor alguna compañera o compañero nos quiere ayudar. Tal vez Kerly Sánchez nos puede ayudar, por favor. Sí. Buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros y en general a todos los que están presentes en esta sala. Bueno, mi experiencia personal desde la perspectiva del aprendizaje, yo la vi bastante bien, porque los niños eran participativos, estuvieron dinámicos todo el tiempo, e incluso algunos de ellos ya tenían como esos conocimientos previos, porque ellos a veces estaban viendo miraban videos así en inglés donde te decían el mamá y la papá, el mamá y el papá, cómo se dice hola, buenos días. Entonces, ellos les encantaba ver esos tipos de videos, entonces ya venían con ese conocimiento previo y fue como a nosotras un poquito ya más fácil, por decirlo así, poder guiar ese aprendizaje de los niños. Pero en general fue bastante bueno, súper dinámico, me encantaba que los niños participaran en cada rato y súper divertida la experiencia. Muchas gracias. Tal vez Gisela Robles también nos puede ayudar, por favor. Claro, buenas tardes con todos. En cuanto a mi experiencia personal, los niños igual fueron muy emotivos, se contentaban cada vez que llevábamos vocabulario nuevo o si hacíamos un repaso de vocabulario ya visto, siempre eran muy dinámicos y muy emotivos por aprender o por participar igual. Gracias. Tal vez Jocelyn Barros. Mm. Brian Torres, tal vez nos puede ayudar con la respuesta hacia la primera pregunta, por favor. Buenas tardes. Bueno, en base a nuestra experiencia que tuvimos en la escuelita, fue muy grata, ya que los niños, con sus aprendizajes previos, nosotros al implementar las clases de inglés, al momento en lo que ellos ya aprendieron, en lo que ya sabían, fue mucho más fácil implementarles el inglés, porque ya fue como decirles, a ver, chicos, ¿cómo diríamos el color amarillo en inglés? Y a veces ya tienen un conocimiento previo y dicen, hielo. Y nos fue grata la experiencia porque supieron manejar, supimos llevar la clase de una manera en que los niños lo pueden entender y así lo llevamos a cabo. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, la cual dice, si su centro educativo tuvo rincones y o ambientes de aprendizaje,
cómo se conectaron con las clases de inglés y qué estrategias utilizaron. Tal vez Milene Uguña nos puede ayudar, por favor. Buenas tardes con todos. Respondiendo a la pregunta, podría decir que el centro de prácticas donde realizamos este proyecto de vinculación claramente no era de, no estaba en el mejor estado. Sin embargo, tenían material como los números, el abecedario, y nosotros mediante las planificaciones que hicimos tratamos de incrementar eso para que ellos puedan aprender el inglés. Muchas gracias. También nos puede ayudar Jocelyn Barros respondiendo a la segunda pregunta, por favor. Mm, 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 mm. Mm, mm. Bueno, María Belén, tal vez nos puede ayudar, por favor, con la segunda pregunta. Buenas tardes. Bueno, desde mi experiencia, las clases de inglés fueron impartidas mediante lo que es estrategias didácticas. Se utilizó bastante lo que fue material concreto para poder ayudarnos en cada actividad que se desarrollaba con los niños. Gracias. Kelly Sánchez también nos puede ayudar, por favor. Bueno, en base también respondiendo a la pregunta, en mi centro educativo sí se fue utilizando rincones o ambientes, pero básicamente nosotros en las actividades que desarrollamos involucramos más el rincón del arte. Entonces eso permitía a los niños explorar su creatividad sobre todo. Entonces sí, se conectaron bastante bien a las clases de inglés porque cuando se enseñaba, por ejemplo, los colores y las formas geométricas se utilizaban las imágenes que se encontraban ahí o los mismos botes de pintura en este caso. Entonces sí, se conectaron bastante bien y entonces fue un aprendizaje dinámico que eso es lo que buscamos. Muchas gracias. Tal vez alguien más quiere participar con respecto a la segunda pregunta. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. La número 3 nos dice sobre el ambiente escolar a manera general. ¿Tiene incidencia sobre el aprendizaje de los niños y específicamente en el inglés? Tal vez nos pueda ayudar Gisela Robles, por favor. Mm, ¿Me podría explicar en otras palabras la pregunta, por favor? Si a lo mejor el aprendizaje del niño, digamos, en el contexto en el que se esté dando, tiene algún aspecto, digamos, positivo o negativo en el niño, digamos, cuenta bastante el hecho de cómo usted da la clase, si transmite alegría, positivismo, algo más o menos de eso. Perfecto, sí. Precisamente los niños reciben y absorben toda la energía que uno como enseñador o guiador les da. Por ejemplo, si es que nosotros estamos muy activos, les hacemos una canción o les hacemos una dinámica con toda la energía, ellos transmiten y eso es lo que ellos les gusta más aprender. Y también si es que, por ejemplo, la clase o el contenido es dirigido o relacionado con lo que ellos viven o con lo que ellos tienen a su alrededor o con lo que ellos ya aprendieron. Por ejemplo, una experiencia que nosotros tuvimos fue, bueno, ellos una vez nos hablaron acerca de que les gustan los animales y que esto que el otro, entonces nosotros les decimos un origami, que hagan una ranita. Y después aprendimos el vocabulario de los animales y también relacionamos después un poco con los verbos, por ejemplo, jump o algo así, mientras ellos jugaban con la ranita. Entonces ellos iban aprendiendo en base a los juegos. Muchas gracias. Tal vez también nos puede ayudar Jocelyn Ville, por favor. Tal vez para dar paso a María. Ay, no, perdón. Siga nomás. Buenas tardes. Bueno, respondiendo a la pregunta sobre
el ambiente escolar, o sea, el espacio de donde nosotros dábamos en las clases era muy didáctico, ya que cada aula era un rincón. La verdad eh, estaba muy bien adecuado y cada actividad que nosotros realizábamos era llamativa para los niños. Muchas gracias. Me parece que la profe quiere decir algo. Siga, por favor, profe. Gracias. Un poquito para ayudar a la comprensión tal vez de la pregunta, ¿no? Cuando hablamos de ambiente escolar, sí, es el espacio físico y también la organización que tiene digamos, el aula de clase o la institución. Entonces, de manera general, esto contribuye para que los niños aprendan bien y sobre todo ustedes que fueron a vivenciar la enseñanza del inglés. ¿Sintieron que retribuyó este ambiente de escuela, la organización de los espacios, los recursos, el aula? ¿Utilizaron solo el aula para dar clases? ¿Salieron al patio? Porque es un ambiente general, ¿no? Cuando hablamos de ambientes de aprendizaje, creemos que solamente son esos rincones o estas estancias donde hay materiales específicos para trabajar áreas del desarrollo y no solo contempla eso, sino de manera general. Entonces, ustedes vivieron dentro de un ambiente, tal vez no hubo un ambiente específico para la enseñanza del inglés, pero aprovecharon otros espacios. ¿Cómo les fue con esta parte del ambiente institucional, de la escuela, la parte actitudinal? Un poquito esto, ¿no? De desarmonía entre todo, que nos vayan contando. Y por decirles también, chicos, toditos deben participar, ¿ya? Entonces vamos así como en orden, ¿ya? Eso, Maite, muchas gracias. Ya, tal vez alguien quiere participar o si no, para nombrarle, por favor, con la explicación que ya nos dio la profe. Brian, tal vez podría comentar. Y bueno, en la escuelita que estuvimos nosotros, específicamente teníamos un aula para inglés y claramente esto influye mucho en su aprendizaje, porque mediante la enseñanza del aprendizaje en inglés en un entorno positivo que les estimule y que fomente la participación de ellos, puede contribuir al desarrollo lingüístico de ellos mismos. Mediante la exposición al idioma, podemos hacer que la interacción social en inglés y la inclusión de actividades en inglés que se hagan divertidas a los niños para que mediante estas pueden sentirse más motivados, cómodos de aprender el idioma. Puede ser con dibujos, canciones, bailes. Esas actividades pueden hacerles que se sientan cómodos para aprender el idioma. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Tal vez Gisela Robles nos puede ayudar. Claro, bueno, acotando a lo que dije anteriormente, pues sí, justamente también nosotros ocupamos el patio para realizar algunos juegos y que sea esta dinámica de un cambio, no solo en el curso, sino también en el patio y así, para ocupar cada facilidad que nos brindaba la institución. Gracias. Jocelyn Villa, por favor. Bueno, como ya les dije, en nuestra aula estaba en la escuelita donde damos clases. El contexto del aula era dividido cada aula por un rincón. Eh, Básicamente también ocupábamos el espacio del patio, ya que era demasiado grande. Sacábamos a los niños a realizar las actividades, a que reconozcan, por ejemplo, yo que sé, dónde está el color amarillo. Entonces, en el entorno de ellos tenían los juegos, decían, profe, acá está el hielo, profe, acá está el triángulo. Básicamente nosotros utilizábamos el patio para las actividades también. Gracias. Kelly Sánchez, por favor, que nos ayude con la pregunta 3. También de la misma forma, contando con la respuesta de la compañera anteriormente, sí, nosotros también teníamos un espacio amplio para dar las clases, aparte del aula, básicamente como dábamos las clases los días lunes exactamente, entonces era como que muy cansado, sentíamos que era muy cansado para los niños ese día y aprender encima el idioma. Entonces lo que hacíamos siempre era sacarles al patio, entonces entre ellos motivarles, básicamente hacíamos unos juegos pero ya como que centrándonos en las temáticas, también así sea de los colores, las formas, les sacábamos, les decíamos, a ver, vamos a buscar el escuadro
que es el cuadrado, el triangle, el color yellow, asimismo el color green. Entonces los niños están más felices estamos más felices básicamente en el afuera y en el exterior, porque ellos se respiraban en ese aire como decían. Entonces ellos se sentían más libres, más dispuestos para aprender y motivarse. Entonces, sí, ayudó bastante esto, entonces el aprendizaje se desarrolló súper bien. Muchas gracias. Tal vez María Belén, por favor. Bueno, dentro de mi aula, en donde yo impartía las clases, o sea, había un pocos rincones, la verdad, y la docente sí nos proporcionaba el espacio para nosotros impartir nuestras clases. Incluso siempre nos recomendaba que a veces como los niños están a veces saturados o estresados, era bueno salir, digamos, al patio de juegos para poder impartir algunas actividades ahí junto a mi compañera. Y la verdad, sí, el ambiente escolar sí tiene mucha incidencia sobre el aprendizaje, porque esto transmite una armonía para que los niños estén bien, puedan estar relajados a la hora de aprender. Incluso ayuda muchísimo en lo que es el inglés para que ellos puedan relacionarse más, ver nuevos temas y que tengan interés sobre todo por aprender. Muchas gracias. Y finalmente, Milenio Uguña nos puede ayudar con esta pregunta, por favor. Ya, como lo explicó la Licen Janet, el ambiente escolar es todo lo que le rodea al niño. Yo considero que durante las prácticas observamos que al ser una escuela unidocente, no existe como tal ambientes de aprendizaje o un rincón destinado para el inglés. Sin embargo, como en las planificaciones y gracias a la profe Marisela, pudimos, o sea, sobrellevar la situación y traer lo mejor para los niños, que en este caso ellos ya parecían acostumbrados a ese ambiente. Entonces, prácticamente nosotros nos estuvimos adaptando a eso, a tener pocos recursos, a utilizar materiales del entorno. En realidad, creo que fue de gran ayuda conocer esa otra realidad para tener, pues, experiencias nuevas. Muchas gracias, tiene mucha razón. Fue un contexto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué métodos se aplicó? ¿Qué recursos utilizó? ¿Y cómo se propició el ambiente para la enseñanza de inglés? De igual manera voy a ir nombrando a todos uno por uno para que por favor me ayuden. Bueno, Kerly Sánchez, por favor, que nos ayude con esta pregunta. Nuestras clases básicamente lo que buscábamos era que el niño aprendiera jugando, en este caso, porque buscábamos, como ya había mencionado anteriormente, son actividades de juego que buscaban al niño hacer un poquito sacarle de ese contexto que tenía solo estar en el aula, o solo estar sentado, o estar solo haciendo hojas, pero entonces, básicamente buscábamos eso, que hagan un juego, que aprendan mediante ese juego y sobre todo plasmen lo que hayan aprendido en una actividad para consolidar ese aprendizaje. En cuanto a los recursos que hemos utilizado, básicamente que sean didácticos, entre ellos hemos utilizado un dado, hemos utilizado pliegos de papel periódico, entonces buscábamos ahí trabajar lo que es la familia especialmente, los animales. Entonces, básicamente, con la compañera buscábamos estos recursos que sean didácticos, que al niño le llamen la atención sobre todo, porque eso es importante para que él pueda aprender y sobre todo en el idioma inglés. Entonces, el ambiente buscamos que sea calmado, tranquilo, pero sobre todo que sea participativo en ese caso. Entonces, eso es lo que buscábamos con la enseñanza del inglés. Entonces, sí, fue ese ambiente. Buscar que sea tranquilo, cómodo y sobre todo agradable, que motive al niño por aprender. Muchas gracias. María Belén, por favor, que nos ayude. Bueno, dentro de las clases nosotros, de igual manera que la compañera, buscábamos que sean las clases muy activas,
que siempre estén participando, se hacía conversatorios constantemente, y igual al final de la clase, para ver si se logró transmitir el aprendizaje sobre los temas. Utilizábamos también recursos tecnológicos, nos ayudó bastante, sobre todo las canciones, porque nosotros trabajamos, por ejemplo, una canción durante 2, 3 clases, sobre todo con los saludos, para que sea constantemente durante nuestras prácticas, para que ellos puedan incluso en sus casas practicar. A nosotros nos ayudaron bastante las docentes, igual los papitos. Eh, Como el ambiente fue realmente muy tranquilo, muy agradable, se llegó a una comprensión muy buena con los docentes que nos proporcionaban, la verdad, una buena tranquilidad y así ese apoyo, porque también para nosotros fue nuevo. Y con los niños igual, ellos siempre estuvieron colaborando, participando, hacían en lo que es trabajos grupales, siempre estaban atentos, hubo ese interés por parte de ellos a la hora de aprender. Muchas gracias. Milena Uguña, por favor. Ya, en cuanto a recursos que utilizamos, podemos decir que tanto materiales de la naturaleza, tratamos de usar también recursos tecnológicos, aunque por la distancia es un poco complicado. Sin embargo, con mi grupo de prácticas, coordinamos bien esa parte. Los niños igual, o sea, se emocionaban al cantar las canciones y a todos los materiales que les llevábamos, ya sea impresiones, inclusive llegamos a hacer brochetas de fruta y manualidades. Entonces, yo creo que todos esos recursos, todos esos materiales que utilizamos, sí les ayudó mucho para que ellos puedan seguir aprendiendo el inglés. Muchas gracias. Jocelyn Villa, no se olviden también de comentarnos el método que utilizaron para la implementación del inglés, por favor. Bueno, los recursos que nosotros utilizamos dentro de las actividades fueron, por ejemplo, videos, imágenes, como ya les dije, en nuestro entorno. También realizamos lo que son cajitas mágicas. También les decíamos, utilizamos también un geoplano que fue muy llamativo para los niños, la verdad. Y el ambiente, por ejemplo, nosotros a los niños siempre les hacíamos sentar en círculos, les decíamos que para que presten más atención. Entonces, a veces les hacíamos desestresar, salíamos afuera, jugábamos un momento para que ellos se desestresen y al mismo tiempo les volvíamos adentro. Les decíamos, bueno, vamos a volver con la actividad y así les ayudábamos bastante, la verdad. Muchas gracias. Gisela Robles, por favor. Uno de los métodos o estrategias, bueno, nosotros usábamos mucho TPR, por ejemplo, en cuanto para introducirlo al vocabulario. No les decíamos como que, ok, esto es em, la A es E. No, tratábamos de hacerles con canciones, entonces ellos iban cantando y después les preguntábamos, a ver, ¿qué aprendimos? ¿Cómo es su nombre? Formemos su nombre y así. Entonces, de esa forma, ellos nos iban diciendo el vocabulario, ellos nos iban diciendo qué aprendieron, qué es esto, cómo es esto. Entonces, de esa manera, ellos eran el centro de la clase y nosotros solo les íbamos corrigiendo o guiando dependiendo de la pronunciación o si es que sí estaba bien o cosas así. Igual en los números e incluso también hacíamos una canción al saludarnos y una canción al despedirnos para que eso sea como que ya vocabulario que siempre se quede y que ellos siempre participen. Eso, y los recursos igual usamos en lo que más podíamos, materiales didácticos para mostrarles imágenes o cosas así, o también tecnología como parlante para las músicas y eso. Muchas gracias. Y finalmente, Brian Torres, por favor. Bueno, el método que usamos fue el método audiolingüístico, por el cual mediante las canciones o videos teníamos que hacer que los niños escuchen. Por ejemplo, teníamos el tema de las partes del cuerpo y ellos, por ejemplo, decíamos cabeza, en inglés que decíamos head, y ellos repetían.
te tocaban en la parte del cuerpo, decíamos cabeza, vamos a la cabeza, y ¿cómo se dice en inglés? Head. Y ellos repetían en esa parte. En parte de recursos usamos muchos materiales como hojitas de trabajo, también la cajita mágica, también tuvimos actividades fuera del aula, y el ambiente a veces era un poco difícil, como es normal cuando trabajamos con niños, pero teníamos que buscar estrategias para que se centren en la actividad que estábamos haciendo y que les interese aprender, porque algunos niños eran como que les gustaba la actividad, pero no les gustaba que sea en inglés. Y era un reto, pero tratábamos de solucionar de diferentes maneras, por ejemplo, con las canciones, que eso como son niños, obviamente les llamaba la atención y les gustó mucho trabajar con eso. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta. No, la número 5 dice, desde su percepción y su experiencia en la práctica sociocomunitaria, ¿hubo alguna actitud en el niño frente a las clases del inglés? ¿Pudo diferenciar algún cambio frente a su aula de clase habitual y a la clase de inglés y en función de recursos o ambientes de aprendizaje? Tal vez nos puede ayudar, por favor, Gisela Robles. Bueno, en cuanto a la actitud de los niños, frente a la clase de inglés siempre fueron muy gustosos de aprender, muy activos, muy dinámicos. Y, por ejemplo, algo que nosotros hicimos fue, ellos tenían ahí los números en la pared con dibujitos y así, igual el abecedario. Y un día hicimos un intercambio de conocimientos porque ahí ellos tenían en quichua todos los números. Entonces, yo por ejemplo, les preguntaba, a ver, ¿cómo se dice este número en quichua? Y ellos me decían, y decíamos, oh, este número es tal en inglés. Y decían, por ejemplo, no, bueno, no me acuerdo muy bien, pero digamos, canchis, seven. Y decía, muy bien. Entonces iban relacionando ese conocimiento previo con el conocimiento actual, que era en inglés. Em, Y en cuanto al aula de clase, nosotros siempre les hacíamos variar, no que siempre estén sentados al frente del pizarrón, sino más bien que estén, a veces nos sentábamos en el piso, hacíamos un ruedo, a veces bailábamos, a veces nos cambiábamos al lado de atrás, o si no, a veces hacíamos grupitos, dependiendo de las actividades, sí, de la diversidad de actividades que íbamos a hacer. Otras veces íbamos al patio o cosas así. Y ya, creo que eso podría decir. Ya, muchas gracias. Tal vez nos puede ayudar Milena Uruña, por favor. Como lo mencionó mi compañera, creo que pudimos aplicar, a ver, sería como docentes, pudimos aplicar y satisfacer las necesidades del niño. ¿En qué sentido? De que al nosotros tener una actitud positiva ante las actividades que les dábamos, ellos también lo hacían. Y en general, yo creo que Milene se apagó el micrófono. Se nos perdió el audio. Tal vez. Bueno, voy a dar paso a otra persona. Tal vez Kelly Sánchez, por favor. Ya, respondiendo a la pregunta, básicamente, en mi experiencia, todos los niños tenían unas actitudes, o sea, positivas y alegres, pese a que era el único que se daba en las clases, básicamente motivábamos eso. Entonces, ya lo había mencionado, entonces buscábamos que hagan actividades que, que básicamente hacen que el niño saque esa pereza, por decirlo así, para que ellos estén listos para aprender. Básicamente también teníamos niños con problemas autismo, entonces ahí también nos tocó trabajar bastante para poderle enseñar al niño el inglés, porque cuando un niño autista básicamente no va a estar quieto
quieto este rato, así como nosotros, tan atentos, y los demás, sino en este caso el pequeño le gustaba estar parado, ella estaba atrás, estaba adelante, entonces básicamente en él tuvimos que enseñarle así con las imágenes, después de que los pequeños también estén haciendo la actividad así de consolidación en este caso, entonces nos sentábamos con él y nos poníamos a explicar. Entonces, sí costó bastante porque también, aparte de ser un niño autista, también él tenía problemas en el desarrollo del lenguaje. Entonces, si se le llamaba por su nombre, o sea, él no sabía quién era, o sea, básicamente no conocía su nombre. Entonces, sí nos costaba un poquito ese cambio. Entonces, pero gracias a la profe, de la docente tutora del aula, entonces ella nos trataba de ayudar y nos decía, a ver, chicas, dice, ustedes encárguense de acá, yo también me voy a encargar de acá y al final le vamos retroalimentando. Entonces, sí, básicamente eso buscamos, que los niños estén alegres, felices, sobre todo. Entonces, bueno, en frente a esta situación del niño, pero siempre tratábamos de buscar una solución. Entonces, sí, entonces todas las clases en general se dieron bastante bien, entonces sí, y los recursos sí ayudaron bastante. Entonces, creo que mediante la retroalimentación con videos, era que las palabras se les vayan guardando, incluso les decíamos, cuando vayan a su casita, vayan y les digan hello, dad, que era hola papá, así se ven a su mamá, hello, mom, entonces ya íbamos diciéndoles que vayan practicando, entonces eso también nos ayudaba para la siguiente semana consolidar y ir consolidando ese aprendizaje. Muchas gracias. Tal vez también nos puede ayudar Jocelyn Villa, por favor. Bueno, en los niños, por ejemplo, la actitud de ellos era muy positiva. Habían tanto momentos buenos como momentos malos. Teníamos también un caso de, no podría decirlo en sí caso a caso porque la licenciada nunca lo supo decir que tenía, pero el niño, o sea, había momentos en el que él era muy inquieto, se sentaba, se paraba, pasaba, por ejemplo, incluso como nosotros, a nosotros nos venía como que a jalarnos o ya nos, ya nos besaba los brazos. Entonces nosotros tratábamos de explicarle, decíamos, no, mira, vamos a atender, ayúdanos, pero para el rato que nosotros le explicábamos a él, o sea, comprendía excelente, o sea, su comprensión era muy excelente, pero lo que a él era que tal vez la atención que no le brindaban al niño o también no supieron decir eh, que, que no tenía la atención dentro de la familia. Pero en ese caso nosotros tratamos de llevarlo muy positivamente, ya que cada niño es un hogar diferente, pues. Entonces, con las actividades, los niños, las actitudes que ellos tomaban eran muy positivas y eso les ayudó también a comprender bastante el inglés, ya que había niños que realmente les encantaba. Entonces se iban como que aprendiendo un poquito más y decían, profe, ¿qué más es esto? ¿Qué es esto? Entonces, sí, tuvimos una actitud muy positiva en nuestro caso. Muchas gracias. Y finalmente, Brian Torres, por favor. Bueno, desde nuestra experiencia y nuestra percepción de cómo tuvimos las clases al principio fue algo difícil porque a los niños les interesaba, pero como no tanto, porque es entendible que un niño al aprender un nuevo idioma es como que diga, no quisiera entender, no, o no comprendo, o no les llama la atención. Pero en base a eso tratamos de buscar estrategias que les llamen la atención y para que en eso participen activamente. Mediante esas actividades pudimos hacer que los niños se interesen más, que participen más. En el caso también participamos con el niño que también tenía los problemitas en el hogar, pero él tenía su diferente manera de aprendizaje. Aunque él era algo inquieto, nos sorprendía porque en verdad él cualquier cosa que decíamos nos repetía y nos decía de la manera correcta, lo que fue una experiencia muy grata, porque a pesar de todo, a veces teníamos problemas con él, pero a pesar de todo eso aprendía a su forma y nos entendía. Igual con los otros niños fue grato porque todos esperaban, todos decían, profe, ¿cómo podemos decir esto? ¿Cómo se pronuncia esto? Y la manera de eso fue una actividad linda, sinceramente. Fue una experiencia que sinceramente son agradables y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, y finalmente ya vamos a ir a la última pregunta, que dice, ¿cree usted que debe existir un ambiente de aprendizaje para la enseñanza del inglés y por qué?
Kerly Sánchez, por favor. Según mi opinión, básicamente yo creo que sí, porque los niños cuando están específicamente en el inicial 2 ellos pasan a preparatoria y ya empiezan a ver este idioma, básicamente el idioma del inglés. Claro que no lo ven extenso como los niños más grandes, pero poco a poco van cambiando de curso, van avanzando, ellos van viendo el inglés. Y yo creo que sí, porque a los niños como ellos son unas esponjitas, entonces ellos absorben todo ese aprendizaje y yo creo que introducirles esos pequeños conceptos del inglés y todo eso, creo que les puede servir y ya cuando vayan conforme a la escuela, ya sepan de lo que está hablando en este caso la profe de inglés y les digan, profe, yo en mi escuelita o en mi jardín yo aprendí esto. Entonces yo creo que sí debe existir un ambiente de aprendizaje para la enseñanza de inglés, porque sobre todo es motivador y le llama súper la atención a los niños, porque ellos, el aprender otro idioma hace que ellos se desenvuelvan más básicamente. Entonces, claro que es nuevo todo, pero no, en realidad hay que dejarle al niño ese control y ese aprendizaje, porque al final de cuentas él va creciendo y él va a tener que adquirir el idioma, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Brian Torres, por favor. Bueno, en base a mi experiencia, ahorita vivimos en un mundo donde el inglés es sumamente necesario para todos, porque es un idioma que se habla ya a nivel mundial, y creo que los niños deberían comenzar a practicarlo desde chiquitos, porque es en la edad que ellos pueden aprender más. Cuando ellos son chiquitos, ellos, como dicen, absorben como esponjas todo el conocimiento y pueden aprenderlo de una manera más fácil cuando ya vayan creciendo y adaptarlo a las formas que puedan hablarlo a nivel ya alto, por decirlo así. Porque que ahorita de ellos desde chiquitos pueden aprender incluso más idiomas a pesar del inglés y pueden aprovecharlo a lo largo de su vida, porque ahorita, como digo, es esencial aprender inglés y creo que fuera una gran idea que haya más ambientes de aprendizaje como este. Muchas gracias. Jocelyn Villa, por favor. Pues bueno, mi parecer, como mi compañero dijo, pues hoy en día es muy fundamental aprender otro idioma, ya que la verdad nos abre demasiadas puertas y no digamos el inglés, porque básicamente el inglés está en todas partes. Entonces, por ejemplo, un ambiente de aprendizaje mediante el teatro o mediante el ambiente de lectura fuera muy bien en los niños, ya que mediante la lectura implementando cuentos con imágenes sería muy bueno para los niños, ya que hay niños que mediante videos o las imágenes se comprenden más. Entonces, fuera muy grata la experiencia también de implementar algún rincón que tenga el inglés implementado. Muchas gracias. Milene Uguña, ¿nos puede ayudar, por favor? Claro, como lo mencionó la anterior compañera, el ambiente de aprendizaje es importante y en este caso, en la carrera de educación inicial, siempre hemos dicho que es el foco para el aprendizaje de los niños. Entonces, al implementar el inglés, así sea de poquito a poquito en los distintos ambientes de aprendizaje, ya sea en los materiales del ambiente de cocina, perdón, del hogar, de arte, de construcción, yo creo que eso les ayudará a ellos para que sigan queriendo conocer más. Muchas gracias. María Belén, ¿nos puede ayudar, por favor? Bueno, el ambiente de aprendizaje sí es muy importante considerar, sobre todo para el inglés, porque realmente les ayuda a los niños no solo a mejorar en sí la lengua, sino poner en práctica muchas más habilidades y competencias que ellos pueden ir desarrollando a lo largo del proceso académico. Sí sería importante como dar ese paso para emplear el ambiente de aprendizaje o el rincón para fomentar lo que es el aprendizaje de un idioma en los niños. Muchas gracias. Y finalmente, Gisela Robles, por favor. Sí, yo considero que es esencial un aprendizaje, perdón, un ambiente de aprendizaje para la enseñanza del inglés, ya que
un niño puede adquirir muchísimo conocimiento, muchísimo, por ejemplo, los sonidos o, bueno, ellos pueden adquirir todo lo que nosotros podamos imaginarnos. Y es brillante porque nosotros pensamos que enseñamos a un niño o a una persona, pero es realmente gran, o sea, mucho más que eso porque ellos llegan a su casa y dicen, mami, aprendí esto. Entonces estamos enseñando a una mamá, a un papá, a un hermano, a un primo y así se va haciendo cada vez la cadena más grande. Entonces yo creo que sí es indispensable tener un ambiente de aprendizaje para enseñar inglés. Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Con respecto al espacio de la reflexión de preguntas hemos terminado, pero a continuación vamos a mostrar algunas experiencias, con fotos que se vivieron en las prácticas de servicio comunitario. Déjenme les vuelvo. Ya. Bueno, a continuación les voy a dar a conocer algunas de las experiencias que, como dije anteriormente, se vivió en las instituciones. Yo trabajé en la unidad educativa Daniel Córdoba Toral con niños de inicial 1, inicial 2 y preparatoria. El inicial 1 y el inicial 2 básicamente estaban en una sola aula, dado que, como saben, esta institución está situada en Chuyín, entonces más o menos son escuelas pequeñas de bajos recursos, entonces por ello les tenían así mezclados. Bueno, la primera actividad básicamente que les presentamos a los niños fue de los colores, para lo cual realizamos una manilla, igual se realizó una clasificación y trabajamos prácticamente solo 3 colores. Fue una actividad muy bonita para ellos, muy llamativa. Ellos participaron bastante y bueno, también pudieron decir en inglés las bolitas que tenían en su manita, ya que este tema de los colores ya lo habíamos visto en 2 sesiones anteriores, porque como saben es muy importante que estos temas o contenidos que se les dé tengan una repetición continua, porque así el niño puede adquirir e interiorizar mejor los aprendizajes del inglés. Ya, con respecto a la segunda foto, en este caso trabajamos los animales domésticos y para ello utilizamos la técnica de Langart. Básicamente los niños tenían que traer piedritas, palos, hojas, cosas de la naturaleza que a ellos les rodeaba prácticamente porque se encuentran en esa zona. Entonces fue una actividad bastante bonita, les llamó mucho la atención y bueno, como ustedes pueden observar en las fotos, se puede ver unas gallinas que ellos realizaron. Entonces, la verdad se sintieron muy contentos porque no habían trabajado antes de esta manera y uno a veces puede pensar que necesita mucho material o gastar mucho dinero para llamar la atención y generar el interés de ellos por aprender, pero podemos observar que simplemente es pensar muy bien la actividad y les llamó bastante la atención. Con respecto a esta actividad realizamos un dibujo sobre las emociones. Los niños dibujaron y también pintaron. Como ellos son niños de preparatoria, algunos de ellos incluso ya escribieron también, no sé si a lo mejor se logra observar, unas pequeñas descripciones como si el monstruo era de color amarillo, dice happy, y el de color celeste sad. Entonces fue una actividad también bastante bonita porque ellos pudieron plasmar en esa hoja cómo se sentían. Y bueno, aparte de haber trabajado las emociones en inglés, también los colores. Entonces, de igual manera fue una actividad que les llamó bastante la atención. Para la siguiente actividad, no sé si a lo mejor está mi compañera Belén. Sí, bueno, Ya, muchas gracias. gracias. Bueno, yo trabajé en lo que es la escuela Gabriela Mistral. Es una escuela que realmente cuenta con todo, muy diferente al contexto de la compañera. Tiene espacios muy buenos, la verdad, y la tecnología también sí les ayuda mucho a lo que es el inicial 2. En esta experiencia, bueno, hicimos lo que es el repaso de las partes del cuerpo, pero también le incorporamos lo que es el tema sobre los vestimentas. Hicimos previamente lo que es el repaso, siempre hemos trabajado así con los niños, o sea, siempre
como dijo la compañera, no solo se trabaja un lunes por tema, sino uno por 2 o 3 semanas para que haya un aprendizaje ameno. Entonces aquí se implementó así flashcard, ellos también tenían que dibujar, tenían que ir colgándole lo que es en la tirita para que tiendan la ropa, iban participando, iban siempre alzaban la mano para contestar en inglés, entonces fue muy bonita la experiencia. En esta segunda, bueno, vimos lo que son las frutas. Aquí se realizó material muy práctico, la verdad, hemos trabajado con lo que es material reciclado. Siempre se hacía lo que son actividades de interacción y de juego para que ellos participen. Aquí, bueno, ellos lo que tenían que hacer era descubrir la fruta se presentó la mitad de la fruta, entonces ellos tenían que ver cuál era y a lo que pasaban, le colocaban y decían en inglés. También realizaron sobre una hoja, se les presentó una fruta y ellos tenían que trabajar motricidad fina a través del rasgado y le iban pegando sobre la hoja. Bueno, aquí realmente fue ya para la última clase que tuvimos con los niños y le hizo un repaso general de todos los temas que ya habíamos trabajado. Hicimos más un compartir con ellos, siempre se unieron los dos iniciales. Igual las dos profes siempre estuvieron pendientes de nosotros, siempre nos estuvieron ayudando. Fue un compartir muy bonito, fue una experiencia realmente que nos ayudó a nosotros como docentes, no solo ver el manejo de un grupo grande en este caso, que eran los dos iniciales, sino ver que ellos realmente aprendieron, porque el repaso, o sea, ellos siempre estuvieron contestando, fueron partícipes del conversatorio, estuvieron atentos a cada actividad, incluso cuando ya nos despedimos, ellos nos decían que sí vamos a volver, que volvamos, y nosotros ya tristes nos vemos. Bueno, y Sí. eso es todo. Bien, muchas gracias, felicitaciones. Claro, los niños se quedan tristes y sobre todo porque es un cambio para ellos, es algo nuevo, entonces les gusta aprender cosas diferentes, ¿no? Y se encariñan los chiquitos. Bien, muchísimas gracias, compañeros del grupo 3 y 4. Como ustedes pueden ver, hemos ido abarcando estos retos y oportunidades del nivel de preescolar y de preparatoria, ¿sí? Enfocándonos un poquito en lo que son los ambientes de aprendizaje, los ambientes que son aptos para los pequeños, ¿no? Y realmente espero pues que esta ronda de preguntas haya llamado a la reflexión, un poquito para analizar y hacer un autoexamen, ¿no? A ver qué debemos mejorar la próxima y también qué perspectivas tenemos de lo que es enseñanza del inglés. Entonces, muchísimas gracias. Damos por terminado el encuentro. Un abrazo para todos y hasta mañana. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que descansen. Muchas gracias. Adiós.